Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más
buenos días. Para mí es un gusto poder darte en esta ocasión la bienvenida a una transmisión más de Encuentro con Jesús. Siéntete muy bienvenido y en esta mañana vamos a entonar el himno número 34. En momentos así, estamos seguros que ya te lo sabes. Así es que si se te va por ahí alguna palabra, puedes buscar tu himnario para que juntos podamos alabar el nombre del Señor. En momentos así, yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así, yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Señor. Muy bien, después de haber alabado juntos el nombre del Señor, en esta mañana tenemos una pregunta muy importante para ti y es, ¿estás luchando en favor o en contra de Dios? Y para resolver esa duda, esa pregunta, esta mañana nos acompaña el pastor Salomón Santillanes desde El Fuerte para compartir con nosotros el devocional. Así es que pon mucha atención, ve por tu Biblia para que juntos podamos encontrarnos con Jesús. Bienvenido, pastor. Hola hermanos, amigos, muy buenos días, bienvenidos a este programa Encuentros con Jesús. Muchas gracias por acompañarnos. Los voy a invitar primeramente a que podamos inclinar nuestro rostro para hacer una oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre, que tu morada esté en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por este día que nos das, por esta mañana tan hermosa. Queremos poner en tus manos la reflexión de esta mañana, que tú la puedas dirigir, que tú puedas estar en el corazón de cada persona conectada y que, Señor, pueda este mensaje llegar hasta tu trono de gracia también. Quédate pues con nosotros y que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la reflexión, el encuentro que vamos a ver el día de hoy es un encuentro muy interesante y tiene que ver primeramente con la pregunta, con este tema que he titulado ¿Tu lucha es en contra o a favor de Dios? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que realmente Dios anhela de nosotros? ¿Y hacia dónde quiere llevarnos? ¿Será que vamos hacia esa dirección? ¿O será que tal vez estamos yendo a una dirección distinta? Sabes, antes de comenzar quiero ponerte un testimonio personal, primeramente. Y corrí el año del 2018, terminaba de estudiar la licenciatura en teología y mi plan ese diciembre era poder ir a los Estados Unidos y poder trabajar. Quería comprarme un carro, quería casarme también. Entonces, al dirigirme a la frontera, llegué con ese plan en mi mente, pero cuando llegué allí, tristemente la señorita que pudo atenderme no fue lo más cortés, no fue tal vez lo que yo esperaba, como en otras ocasiones. Me gritó, no me trató de lo mejor y todavía no me dio el permiso que yo esperaba recibir de 6 meses, sino que me lo dio solamente de 1 mes. En ese momento yo decía, Señor, ¿por qué? No entiendo lo que está pasando. ¿Qué está sucediendo si yo estoy haciendo las cosas que tú me dices? Si yo estoy dirigiéndome hacia donde tú me llamas. En el momento no lo pude entender. Crucé a los Estados Unidos, estuve ese 1.5 meses aproximadamente. Muchos me decían que no regresara, que me quedara allá, que no pasa nada si no regresaba el permiso, pero yo sabía que estaba mal. Así es que tomé la decisión de regresar a los meses y llegar nuevamente a mi casa, estar con mi familia, pasar un tiempo, ayudar a algunas tareas del hogar que queríamos realizar, pintarlo, decorar el hogar de mi familia, de mi mamá.
en ese tiempo libre. Pasaron los meses y yo pensaba en que nada más iba a estar unos tiempo acá en mi hogar y regresarme nuevamente a intentar cruzar. Pero por situaciones y cosas que pasaron en ese lapso de tiempo no podía regresar. Pasaban cosas, se me presentaban cosas que tenía que realizar y no pude regresar. Fue entonces cuando recibí una llamada de la Asociación de Sinaloa invitándome a trabajar en el distrito del Fuerte. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo a veces las cosas que tú y yo hacemos a veces no son, o tal vez nos dirigimos en contra de la voluntad de Dios? Tal vez tú y yo no nos damos cuenta, tal vez tú y yo no lo notamos, pero así suceden. Y la historia que quiero contarte en esta mañana tiene que ver un poquito con eso. Vamos a ir al libro de San Juan, por favor. Libro de San Juan, el capítulo 21, el último capítulo del libro de San Juan. Capítulo 21, y vamos a empezar a leer algunos versículos de este capítulo 21 de San Juan. Espero que ya lo tengas ahí en tu casa. Dice el primer versículo: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban sus discípulos con él. Todos los discípulos se encontraban, y dice el versículo 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Van a decir, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo lo podemos relacionar esto que están viviendo los discípulos? Tiene todo que ver. ¿Por qué? Miren, en primer lugar, este pasaje, este capítulo, muchos historiadores, muchos escritores pensaban y tenían en mente que este capítulo estaba de más, que no debería de existir en el libro de Juan. Pero al estudiarlo, al analizarlo, se dieron cuenta de que realmente pasó, de que realmente así sucedió, como lo relata el apóstol Juan, el discípulo amado. Entonces, primeramente, pongámoslo un poquito en contexto esto que está sucediendo. Recordemos que anteriormente a este capítulo, Jesús había sido arrestado, había sido golpeado y finalmente había sido crucificado en la cruz. Y había muerto, pero también había resucitado. Y eso había confundido a los discípulos. No entendían, porque en primer lugar, para los discípulos, Jesús iba a ser el libertador de su pueblo, el libertador de Israel, el que iba a luchar contra el César, contra todos los que se oponían a esa libertad. Pero más que liberar a su gente, Jesús iba a liberar a la humanidad. Y eso ellos no lo entendían, no lo alcanzaban a comprender todavía. Y entonces, en esa lucha de comprenderlo, de entenderlo, de sentirse solos, de sentirse apartados, están meditando. ¿Y qué pasa cuando tú y yo meditamos? ¿Qué pasa cuando tú y yo no entendemos las cosas? Como les venía diciendo al principio de mi historia, ¿por qué no me dieron ese permiso? No lo entendemos, pero tú tienes que recordar algo en esta mañana. Los planes de Dios siempre son los mejores. Los planes de Dios siempre serán mejores que tus planes. Siempre. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú y yo esos planes no salen tal vez como los deseamos? ¿Qué pasa cuando esa voluntad que Dios quiere presentar en nuestra vida no es como la esperamos? Empezamos a ir al pasado, ¿verdad? ¿Qué eran los discípulos? ¿Qué habían sido antes de ser discípulos de Jesús? ¿Recuerdan? Y si no, les explico a nuestras visitas que nos puedan estar mirando. Dice que estaban remendando sus redes, y Jesús llegó y les dijo: síganme, yo los haré pescadores de hombre. Y dice que en ese momento los dejaron todo y los siguieron. ¿Qué eran entonces? Eran pescadores, pescaban en el mar. Y entonces, ¿qué pasa cuando los planes, como te digo, no salen como uno desea? Queremos regresar ¿a dónde? Al pasado. Queremos regresar tal vez a lo de antes, para poder entender, para poder comprender cosas que no sabemos por qué suceden, que no sabemos por qué pasan. Y sabes, otra de las cosas que también quiero que podamos entender en esta mañana es que lejos de Dios, aunque nuestra cabeza nos engañe, aunque nuestro corazón crea y piensa que es mejor estar lejos de Él, es todo lo contrario.
Y tú mismo te estás dando cuenta, yo creo, si te has apartado de Él, si no has seguido sus consejos, si no has estudiado el manual, la Biblia. ¿Recuerdas cómo muchas veces cuando compramos algo en nuestra casa, viene un manual que nos dice cómo armar tal vez ese aparato, tal vez algunas cosas que hemos comprado? Y tal vez decimos, no lo necesito, yo lo sé armar, es por lógica, todo es muy fácil, pero no es así. ¿Qué pasa? Intentamos y no resulta. Es entonces cuando vamos al manual, cuando vamos y estudiamos y leemos y decimos, es que no es así, es de esta forma. Es exactamente nuestra Biblia lo que hace. A veces creemos que mis planes son mejores. A veces creemos que si me alejo de Dios me va a ir mejor en la vida, pero no es así. Cuando voy a la Biblia entiendo y comprendo que lejos de Dios, separados de Dios, dice, nada podemos hacer, nada. Y que también voy a entender cómo los planes, el propósito y la voluntad de Dios siempre será mejor que la mía, que la nuestra. Así es que por eso la Biblia es un manual. Seguimos leyendo, fíjense lo que menciona. Fíjense cómo esta parte es bien importante. ¿Por qué? Porque los discípulos regresan, están confundidos, no comprenden, no entienden lo que está pasando y quieren regresar a lo de antes. Y es entonces cuando ellos que pensaban, querían ver a Jesús en el mar, querían tal vez encontrarse con Jesús en ese día, pero no lo sabían. No sabían si realmente se iban a encontrar con Jesús. Y fíjense lo que pasa. Vamos a leer otra vez el versículo 3, dice, Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron a una barca, pero aquella noche, dice, no pescaron nada. ¿Qué pasó? ¿No eran expertos? ¿No eran conocedores de la materia? ¿No eran alguien capacitado? ¿O será que se les había olvidado? No. Es porque volvemos a lo que te había dicho antes. Separados de mí, dice Jesús, nada podemos hacer. Nada. Pero si nos acercamos a Él, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Y vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían, dice, que era Jesús. Y Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba más, dijo Pedro, es el Señor. ¿Te das cuenta cómo a veces esa lucha, ese caminar, tal vez no pueda ser, no deba ser, o tal vez no está siendo el correcto, no está siendo el indicado, no está siendo por el camino por el cual Dios quiere llevarnos, por el camino por el cual Dios desea alcanzarnos? Y como cuando regresas, empiezas a ver los milagros de Dios. Empiezas a entender muchas cosas que no entendías antes. ¿A por qué tenía que ser así? ¿A por qué tenía que presentarse este problema, esta aflicción, este dolor, estas lágrimas que me ayudaran a entender, que me ayudaran a comprender la necesidad de Jesús? ¿Qué pasó con los discípulos? Lo intentaron, pero fracasaron. Y fue cuando Dios vino al rescate. Y fíjense lo que sigue diciendo el versículo 7. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba más dijo, es el Señor. Y dice, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ceñó la ropa y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con él en la barca arrastrando la red llena de peces que no la podían sostener. Distaba en tierra sino como 200 codos, dice.
Al descender en la tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que habéis de sacar. Y fíjense esta parte, amigos, hermanos, familia, bien importante. Y es el clímax de este encuentro, importantísimo para ti y para mí. De vital que lo podamos entender, de vital que lo podamos captar en este momento. Dice el versículo, vamos a leer el 12, dice: les dijo: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo pues que era el Señor. 13, dice: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahora fíjense, vamos a ir ahora ahí mismo, el siguiente versículo, que es algo bien importante. Dice: después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: apacienta mis corderos. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y dice el 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero ya que eres viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otros, y te llevarán por donde quieras. ¿Qué quiere decir estas palabras, amigos? ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras que le presentaba a Pedro? Y voy a ponerte un poquito en el contexto en el que se encontraba Pedro y Jesús. Vamos a regresar un poquito el cassette, la historia. Y te la voy a contar por el tiempo, para que tú puedas entenderlo. Ahí en los evangelios tú puedes encontrar esta historia. En Mateo, Marcos, Lucas, Juan lo puedes buscar y ahí lo puedes encontrar. Pero vamos a recapitular un poquito, fíjate. Estábamos en la cena de la Pascua, antes de que Jesús pueda ser arrestado. Y estaban todos sus discípulos cenando de una forma solemne, de una forma tranquila. Y fue entonces cuando Jesús les dijo que todos iban a abandonarlos, que todos se iban a ir de su lado. Y fue entonces cuando Pedro dijo: no, Señor, yo no te voy a abandonar, yo jamás te abandonaré. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, mira, tú, especialmente tú, dice, me vas a negar 3 veces. Vas a negar que me conoces. Y Pedro, ¿qué creen que dijo? No, Señor, voy a dar mi vida por ti, pero no te voy a negar. ¿Y qué creen que pasó? Jesús le dijo: vas a negarme 3 veces antes que cante el gallo. Y entonces, ¿qué pasó? Salieron de ese salón, fueron al Getsemaní, vinieron, arrestaron a Jesús, todos se fueron, todos se alejaron, todos se escondieron, y Pedro huyó. Y Pedro a lo lejos iba persiguiendo a ver dónde llevaban a Jesús. ¿Y qué pasó? Lo reconocieron exactamente. Y dice que uno de los hombres, mujeres que estaba por ahí, lo reconoció. Y dijo: este es el que estaba con Jesús. Este es el que andaba con él. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no lo conozco. Yo no sé quién es el hombre. Y no lo dijo 1 ni 2, lo dijo 3 veces. Y en la tercera vez que lo dijo, dice que escuchó ese gallo cantar. Y se acordó de las palabras de Jesús. Tal vez Jesús sabe que vamos a fallar. Tal vez Jesús sabe que nos vamos a alejar. Tal vez Jesús sabe que somos personas bipolares, enojonas, con caracteres malos. Lo sabe. Él nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Pero aún así,
¿sabes? No nos juzga, al contrario, nos restaura. Imagínense a Jesús, a nuestro Dios amado, resucitando y yendo a sus discípulos y viendo a Pedro y diciéndole: Pedro, ¿qué haces aquí? Dijiste que no me conocías. ¿Ya no formas parte de este grupo tú? ¿Te puedes ir? No. ¿Sabes por qué? Porque Pedro sabía esa deuda que sentía con Jesús. Y en ese mismo instante que escuchó el gallo, dice que lloró amargamente por haber traicionado a su maestro, por haber engañado a las personas y haber dicho que no conocían a Jesús, haber dicho que no sabía quién era ese hombre, y sufrió y se arrepintió. Pero él también sentía ese vacío. Y sabes, Jesús, lejos de juzgarlo, lejos de apartarlo, lejos de criticarlo, lejos de condenarlo, dice que lo restaura. Y dice que cuando tiene un momento con él, esas mismas 3 veces que lo negó son las mismas 3 veces que lo restaura y que le pregunta realmente si lo quiere, si lo ama. Y gracias a eso es que el apóstol Pedro llegó a ser ese apóstol que tú y yo conocemos, de ejemplo, de visitar, de predicar, de bautizar a las personas y de tantas cosas maravillosas que tú y yo conocemos, de tantas cosas que no podemos terminar en esta mañana de mencionarlas. Pero ¿sabes? Eso es lo que hace Jesús. Ese es el camino por el cual Jesús quiere llevarte. Ese es el camino por el cual Dios desea que tú alcances también, que yo alcance también. Pero a veces tú y yo no lo deseamos. A veces tú y yo nos alejamos de ese ideal. Queremos hacer nuestra propia voluntad y sufrimos y nos caemos y lloramos. Y esa es la realidad. Triste, pero, ¿sabes? Jesús tiene un plan para ti. Jesús quiere restaurarte en esta mañana. Él no le importa lo pasado. A Él no le importa lo que hiciste tal vez ayer, antier, el mes pasado, la semana pasada. A Él no le importa. A Él le importa el hoy y el futuro. Lo que vamos a llegar a alcanzar. Lo que podemos hacer bajo su poder y su dirección. Por eso la pregunta, ¿tu lucha es a favor o vamos remando y nadando en contra de la corriente? ¿Qué estamos haciendo con la voluntad de Dios? ¿Qué estamos haciendo con el plan que Dios nos ha encomendado? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Te has puesto a pensar, amigo visita? ¿Para qué nacimos? ¿Por qué estamos en esta tierra? Yo quiero invitarte a que le preguntes a Jesús ese propósito, ese ideal por el cual quiere conducirte. Ya no quieres luchar en contra de su voluntad, al contrario, quieres asumir su voluntad y quieres caminar tomado de la mano de Él. Ese es mi deseo y oración en esta hermosa mañana, y deseo de todo corazón que también sea el tuyo. Que Dios te bendiga. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos
quiero nomás recordarte Apocalipsis 3:1. Dice que Dios está a la puerta y toca. Si tú abres la puerta, Él te va a mostrar ese ideal. Él te va a mostrar esa voluntad. Pero si no la abres, no puede hacerlo. Por más que Él desea, no lo puede hacer. Y yo te invito a que tú puedas abrir la puerta de tu corazón. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, que tu morada esté en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque sin duda alguna entendemos y sabemos que es ese manual que tú has dejado para que podamos seguirlo, para que podamos estar en contacto contigo y que nos puedas presentar ese ideal, ese propósito por el cual fuimos creados, Señor. Padre, tal vez hemos remado en contra tuya, tal vez hemos caminado en contra de esa voluntad y por eso queremos decirte que hoy puedas tomar tú las decisiones, puedas ayudarnos a redireccionar el camino correcto y podamos de hoy en adelante poder seguir ese camino hacia esa voluntad, hacia esa vida eterna que nos tienes preparado. Quédate con nosotros, sé con las personas conectadas, sus problemas, dificultades, sus familias enfermas, Señor. Si alguna ha perdido un ser querido, sánala, dale paz, dale tranquilidad, Señor. Todo esto pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, le agradecemos mucho al pastor Santillanes por compartirnos y por resolvernos tal vez alguna duda que teníamos. Muchas gracias, pastor. Y quiero recordarte que estamos los días martes y jueves en este programa Encuentro con Jesús para que no te lo pierdas. Y si ya te has perdido alguno o simplemente quieres repetir alguno de los temas que ya se han dado aquí, visítanos en nuestras redes sociales como Adventistas de Sinaloa, en Facebook y en YouTube. Así es que visítanos. Nos vemos. Hasta luego.